agrupación La Patria es del Otro, que es una agrupación local, y pretendemos, y estamos y somos representantes de unidad ciudadana a nivel nacional. Bien, eso es más o menos para ir aclarando cómo somos y quiénes somos. En el estudio hay varios, estaba contando que hay como 8 personas. Con el micrófono está Nora. ¿Qué tal, Nora? Hola, ¿qué tal? Volvió de sus vacaciones, sus merecidas vacaciones, aunque quiere más todavía, Marta Berniol, la profesora. Bueno, muy buenas noches. Pocha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Preparado para tu columna? Sí, vamos a ver si abordamos. Potico. Hola, buenas noches. Y para aclarar, estamos en 2 comisiones del Instituto Patria. Ah, perfecto, todo sirve. Hoy tenemos 2 invitados especiales en la mesa, 2 profesionales y que van a enriquecer, y lo bueno es que lo estamos haciendo desde personal de acá de Concepción, Uruguay, y estamos tratando temas que nos afectan a nivel nacional, pero ya desde la óptica de nosotros mismos, y no como viene generalmente desde Buenos Aires ya planteado. Siguiendo con esto, venimos con un enero muy nublado políticamente. ¿Por qué? Porque Milagro Sala sigue presa hace 2 años, y gracias al programa que hizo excepcional Víctor Hugo, cada vez Milagro pasa a ser más un milagro, mostrando toda su obra. Yo creo que se va a hacer un tiro por la culata a la gente que la quiso meter presa. También siguen ilegalmente presos Zanini, Delías, está Devido, sin el proceso normal, y queremos recordarlo también. ¿Qué se le puede ocurrir a este gobierno? Remodelar la Plaza de Mayo, y eso es algo cultural. Quieren sacar los pañuelos de la Plaza de Mayo. Entonces, a eso se le agrega que Marsot, el diputado Marsot, viene con la idea de la reconciliación, como que si el Estado pudiera reconciliar 2 partes que son totalmente irreconciliables. ¿Qué más hay en estos temas? Bueno, los despidos. La militarización para lograr el despido de los hospitales. O sea, no estamos hablando de los ñoquis, de esto, estamos hablando de médicos. Del Posadas, por ejemplo. Del Posadas. Y a eso se le agrega también los despidos masivos de muchas empresas que están cerrando a nivel país porque las importaciones lo está sofocando. Y los impuestos. Y los impuestos, bueno. También todos estos temas se le agrega a la ley de flexibilización laboral que quieren imponer, a las leyes que ya la impusieron en diciembre, que son la ley de previsión social, sí. Y que ahora que estamos luchando para juntar 1 millón de firmas para obligar al Parlamento a rever eso, y le estamos haciendo la campaña. Bueno, todos esos temas es lo que vamos en cierta forma a tratar acá con algunos especialistas, y empezamos con Nora dando los teléfonos, cómo se puede comunicar la gente para dar sus opiniones, sus críticas o sugerir temas, o simplemente saludarnos para decirnos, bueno, estamos con ustedes. Bien, por WhatsApp al 3442 56 31 66. Si pasan por Moreno 122, nos van a ver, estamos acá como en una vidriera. Y pueden ver escuchar la repetición del programa en la página de Concepción Siglo XXI, en la página de nuestro programa Desde el Pie, y en la página de nuestra agrupación La Patria es el Otro. La repetición del programa también la pueden escuchar los sábados de 9 a 11 horas. Bueno, hay varias opciones. Empezamos con el Bocha y su columna política de la semana. Bien, Mario, estamos acá en la vidriera, pero no en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, que diría Discépolo, ¿no? Sí queremos hacer algunos comentarios de última hora. Esta tarde hubo, como dice el dicho, tengo que darte 2 noticias, una buena y una mala. Bueno, una de las aparentemente buenas, que es la que Macri, eufórico, transmitió de allá, de su lugar donde está, en las heladas montañas de Davos, junto
yo diría con sus connacionales, porque para él los grandes empresarios que le dirigen el mundo son más hermanos de él que nosotros. Eso es evidente, ¿no es cierto? Hace un anuncio eufórico, ¿no es cierto? Saca provecho de una noticia que es Argentina ganó una licitación para hacer un reactor nuclear, ¿no es cierto? Y le gana a empresas de Francia y a otras de Corea del Sur. Es decir, no cualquier país hace un emprendimiento, no tiene un emprendimiento de estas características, ¿no es cierto? Pero resulta que si nosotros analizamos toda la cuestión de lo que sucede con la empresa INVAP, que es la que fabrica estos reactores, que son de investigación y fabrican isótopos para cuestiones de salud, todo el mérito lo tiene el gobierno anterior, porque primero que nosotros sabemos ya de larga data qué es lo que piensan los gobiernos neoliberales de la investigación, de la industria nacional y de todo lo que viene y lo que tiene que armarse para eso. Es decir que todo el mérito es del gobierno anterior. Es decir, Argentina, si tiene una posición privilegiada en este momento, es porque gracias a los esfuerzos que se hicieron en el gobierno de Cristina y de Néstor, ya sea repatriando científicos, asignando presupuestos dedicados a la investigación, a una industria tan importante como es la de los reactores nucleares. Vale decir que podríamos decir que este señor Macri ha cosechado frutos que no le corresponde, frutos de algo que no ha sembrado. Bueno, como los tordos. Hacen el nido ajeno, ¿no? Claro. Pero otra noticia que surgió hoy, que sí podríamos decir que cosecha algo que él ha sembrado, que el descontento, por primera vez el gobierno pasa a tener más imagen negativa que positiva, por primera vez. Y bueno, era de esperar porque estos meses de diciembre y enero fueron catastróficos para la sociedad, con los tarifazos, con estos paquetes de leyes antipopulares. Y bueno, el señor Macri parece, según dice la prensa, hay preocupación en la Casa Rosada. Bueno, pero el objetivo que hoy vamos a hablar un poco era de algo muy importante que sucedió en la semana, precisamente el día 21, cuando yo diría un personaje de la política argentina, como lo es el señor Eugenio Raúl Zaffaroni, hizo declaraciones muy sacadas, digamos, más del riñón que de su pensamiento, debido a la capacidad intelectual que él tiene, ¿no es cierto? Y los medios aprovecharon para tirarle con todo, tratarlo hasta de golpista, ¿no? Pero, claro, es decir, la derecha no pierde esas oportunidades cuando hay que atacar a una persona que tiene del fuste de Zaffaroni, ¿no es cierto? Un hombre que tiene, digamos, una capacidad intelectual importante, que ha ocupado los cargos más altos en la justicia. Además es una persona que hace aportes a la doctrina de la jurisprudencia. Y claro, es una persona que atípica, porque yo no sé, yo no creo haber visto una persona que ha sido ex juez de la Corte Suprema, que se ponga la camiseta como se pone Zaffaroni para defender un proyecto, ¿no es cierto?, abiertamente y salirle el cruce a todo lo que venga. Es decir, es loable la posición de él, es inclaudicable, ¿no es cierto? Es coherente, además. Claro, tiene una coherencia muy grande y dice lo que tiene que decir y lo dice sin darle vuelta a la Y además se jubiló en tiempo y forma, que no lo hace cualquier juez. Sí, exacto. Es muy importante eso. Sí, hay que... bueno, las declaraciones son un poco extensas, pero yo quería leer un poco un párrafo inicial de las declaraciones de Zaffaroni. Y dice: una clase de Zaffaroni para abogados y quienes no lo son, sobre el uso arbitrario de la preventiva y la asociación ilícita, que es una acusación tremenda, ¿no? La asociación ilícita es una ley que salió en el tiempo de la dictadura militar, y que los militares, cuando acusaban a alguien de asociación ilícita, adentro sin más atenuante, ¿no?
Y bueno, ya que hablamos de la dictadura militar, nosotros que soportamos la dictadura sobre nuestros huesos, siempre no veíamos el día que se vuelva a integrar el Estado de Derecho, pero jamás imaginamos que en un Estado de Derecho se hagan cosas propias de una dictadura militar, ¿no es cierto? Bueno, volviendo a las palabras de Zaffaroni, él decía: algún distraído ciudadano extranjero podría pensar que los argentinos sufrimos un régimen dictatorial, dado que son las dictaduras las que persiguen con saña a sus opositores. Se sorprendería al saber que no es así. Pero muchos argentinos también estarán sorprendidos porque no se les ocurrió que bajo un gobierno electo se pudiera disponer la prisión de su antecesora, de sus ministros, del candidato a vicepresidente opositor, del anterior vicepresidente y de una diputada del Parlasur. También se sorprenderán de que el gobierno mirase con similares ganas al candidato a presidente opositor y a cuanto exfuncionario que fuere merecedor, según el mismo gobierno, de ser mandado a la luna. Esta frase de ser mandado a la luna se refiere a una opinión de Macri en abril del 2017, Sí, sí. en las cuales él dice que tiene un listado de 600 funcionarios que los mandaría a la luna. Una amenaza muy jodida, teniendo en cuenta lo que ha pasado en este país, ¿no es cierto?, con eso de hacer desaparecer gente, ¿no? Y también algo dijo acerca de tirarlo del tren, ¿no? Sí, Lo tiraría por la ventanilla, una cosa así, Kirchner dijo hace mucho antes. Sí, sí. Muy, muy desafortunadas esas palabras de 2017, ¿no? Dice: tampoco los asombraría que acallara a la prensa y a los periodistas molestos, amenazara con excluir de medios a actores y actrices, despidiera en masa a empleados que cree opositores, acosara a la Procuradora General hasta provocar su renuncia, y que todo lo encubriese con un monopolio mediático de discurso y construcción de realidad únicos. Otra cosa no imaginada por muchos es que el gobierno criminalizaría no ya la protesta, sino la simple movilización pública, sobre pretextos de unos pocos irresponsables y algunos infiltrados nunca detenidos, con racias de vecinos y adolescentes. El caso de Esteban Rosano, que todavía está bajo arresto. Nunca se le atravesó por la mente lo de Maldonado y Nahuel, que nuestro pueblo mapuche sería estigmatizado como terrorista pago por la corona británica, y que desde el poder electo se dijese que ante un muerto policial obra una presunción en favor de la policía y, por lo tanto, siempre se atendrán a la versión policial. Menos aún que el propio presidente reclamase jueces, entre comillas, propios, y se persiga a los impropios, solo porque no se domestican en el contenido de sus sentencias. Creyeron los sorprendidos que esto solo pasaba en dictaduras o en regímenes totalitarios, pero se equivocaron, porque también puede producirse bajo gobiernos electos. Ocurre cuando no se percibieron a tiempo las formas actuales de hackear a la democracia y no se tomaron las precauciones de prevenirlas poniendo al día las instituciones. Ahora, la misma Constitución, como proyecto dictado de otros siglos, hace agua por todos lados y permite pervertir la democracia y burlarse de ella. Esto continúa, ¿no es cierto? Continúa, yo voy a leer hasta acá porque nuestro tiempo está muy medido, pero habla de lo que está pasando, ¿no es cierto? De algo una situación política que nunca sospechamos que iba a pasar, que el mismo Zaffaroni ha catalogado este gobierno como totalismo corporativo, es decir, se podría discutir si no es una dictadura abierta o no, algunos cuestionan también eso, y bueno, Zaffaroni emplea ese término, totalismo corporativo. Bueno, yo quisiera hacer un alto acá, las declaraciones de Zaffaroni continúan, y sería interesante
comentarlas en otra oportunidad, si tengamos un espacio un poquito más largo, ¿no? Sí, sin dudas. Hoy tenemos un programa muy completo. Bastante. Y lo de Zaffaroni da para conversarlo mucho porque habla justamente, nos cercenan derechos y lo acusan de golpista. Bueno, entonces estaríamos en el tema siguiente, Mario, ¿qué te parece? Sí, pero esto tiene que coronarse con alguna musiquita o no. Sí, como musiquita. Siempre digo lo que pienso. 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 No quiero ser tu artista favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto, por eso riman a tiempo. Bien, contamos con la presencia nuevamente del profesor Ojeda, Eduardo Ojeda, profesor de filosofía en UADER. Eso lo vamos a corregir. Así es. Bueno, tu presencia es necesaria en este momento, porque todos sabemos, aunque algunos no se dan cuenta, tenemos cada día recorte de derechos humanos que están dentro de todos los derechos que nos garantiza la Constitución. Yo quería que nos hablaras un poco, aunque sea mencionar algunos, de primera, de segunda, de tercera generación, para que la gente entienda que tenemos derecho a esos derechos. Sí, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Nora. Sí, efectivamente, estamos viviendo una etapa de retroceso en materia de derechos humanos, en el sentido más amplio de la expresión, y que tiene que ver justamente con esto que vos mencionabas, ¿no? Es decir, tanto en materia de derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de tercera generación o colectivos o de solidaridad, que involucran cuestiones, por ejemplo, como un medio ambiente sano, el derecho a la paz, etcétera. En todas estas materias se están viviendo retrocesos en nuestro país, claramente, desde el momento en que, desde el punto de vista, por ejemplo, de los derechos civiles, se ven afectadas las libertades públicas con el abuso de este mecanismo, por ejemplo, de la prisión preventiva, ¿no? que estábamos mencionando recién. El derecho a la libertad es uno de los derechos civiles fundamentales, pero por supuesto también lo vemos en lo que sería, vamos a decir así, la piedra basal de los derechos civiles, que es el derecho a la vida, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos viendo que se está desde el Estado empleando la fuerza con víctimas, como el caso de Santiago Maldonado o de Nahuel, que para el caso de Santiago Maldonado vale decir que en este momento la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está reclamando una investigación exhaustiva e imparcial del tema. Ese tema no está en absoluto cerrado. Entonces, donde el accionar del Estado se está cobrando las vidas de los ciudadanos, evidentemente ahí estamos
en retrocesos graves, gravísimos, en materia de derechos civiles y políticos, ¿no? De derechos de primera generación. Pero también vemos afectados, porque este es un concepto, una cuestión fundamental, digamos, cuando hablamos de derechos humanos. Una de las características fundamentales de los derechos humanos es no solo que son universales, ¿no? Y que nos tocan y nos corresponden a todos por el simple hecho de ser personas, sino que además uno de los rasgos característicos y fundamentales es su interdependencia, es decir, todos los derechos humanos están ligados. Cuando se vulnera uno, se están vulnerando todos, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, si se vulnera, por ejemplo, el derecho a la salud, que es un derecho de segunda generación dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, bueno, obviamente se está vulnerando el derecho a la vida. Totalmente. Es evidente. Y de la misma manera pasa con todos los derechos, son interdependientes, están ligados. Y en ese sentido, digamos, bueno, vivimos claramente un retroceso en todos estos aspectos, ¿no? También podríamos hablar de retrocesos en materia educativa, es decir, todas las políticas neoliberales tienden a la destrucción de la educación pública, concretamente, digamos, porque ven a la educación como un gran nicho de negocios. Por lo tanto, todas las políticas neoliberales son contrarias, digamos, al derecho humano a la educación, que es un derecho fundamental de los derechos de segunda generación, sí, pero que involucra justamente la responsabilidad del Estado, ¿no? En materia educativa, en materia de salud. Y también es un aspecto fundamental cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Es decir, el Estado es el responsable de garantizar su cumplimiento, ¿no? Y se da además la paradoja de que es eventualmente su principal transgresor. Es decir, no hay que confundir las violaciones a los derechos humanos con los delitos comunes, ¿no? Que son delitos de acción penal de pronto, ¿no? Sino que cuando estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de que el Estado, por acción o por omisión, de manera directa o indirecta, está incumpliendo sus obligaciones y las garantías, ¿no? Que debe asegurar para todos los ciudadanos, ¿no? Lo preocupante es que, lógicamente, nosotros lo vemos así, que desde los medios, ni hablar desde el gobierno, se pretende naturalizar que debe ser así, que el Estado no tiene que interferir, porque ellos justamente lo llaman interferir, y no es el término que se debería usar, y lo están naturalizando, y la preocupación es que la gente es como que se resigna y no entiende cómo tuve esto, bueno, será que ahora ya no lo tengo más. Es una cosa rarísima, sí, ¿no? Porque si no veríamos más manifestación de la gente, no estaríamos escuchando y viendo ciudadanos que apoyan esto. Yo entiendo que es por desconocimiento de nosotros, y en eso también es responsable la escuela pública. Claro, obviamente con la bajada de línea es del Estado, ¿no? Del gobierno de turno. Sí, yo indudablemente es cierto. Yo creo que en cierta medida hay una naturalización de este tipo de cosas que en parte tiene que ver con no saber que efectivamente, o no estar suficientemente consciente de que efectivamente se está retrocediendo, que se están cercenando derechos, pero por otro lado hay una campaña mediática poderosísima, digamos, ¿no? que tiende justamente a esa naturalización, ¿no? ¿Vos crees que esto es fortuito, o sea, por una cuestión de que se le ocurre, o es algo planificado, que paso a paso ahora vemos que Marsot propone llegar a un acuerdo, una reconciliación entre todas las violaciones que se hicieron y parar todos los juicios, cuando ninguno de los represores pidió disculpa y dio ninguna información? Cuando sacan de la Plaza de Mayo las pintadas que hay en la rotonda, que hacían las históricas rotondas en Plaza de Mayo, estaban pintados los pañuelos y ahora están sacando eso y lo están remodelando. ¿Crees que esto es algo así suelto, que se le ocurre, ignorancia, o es algo planificado? No, yo estoy convencido que responde a una planificación muy precisa. Acá no hay errores, digamos. En general, me parece que responde a una planificación muy precisa, tanto en materia de derechos humanos como en materia económica. Me parece que todo forma parte de un plan muy elaborado justamente en cuanto a todo lo relativo al terrorismo de Estado, vamos a decirlo así, en una vertiente más bien
negacionista, diría yo, ¿no? Es decir, sí, tendiente justamente a producir una suerte de borramiento de lo que nuestra sociedad sufrió durante el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar, porque evidentemente es conveniente, digamos, que la sociedad vaya olvidando, va a ir diluyendo, digamos, esto. Han reanudado la teoría de los dos demonios. Claro. Se pide desde la voz pero que representa, digamos, el pensamiento del gobierno nacional en este tema, desde el diputado Massot, cuando habla de reconciliación es muy desafortunado, es muy curioso que se plantee esto, porque uno puede plantear reconciliación si del otro lado ha habido un pedido de perdón. Claro. Pero jamás ha habido un pedido de perdón. Sí. No solo que no ha habido un pedido de perdón, sino que ha habido un pacto sistemático de silencio respecto del destino de los cuerpos de miles de desaparecidos. Entonces, pretender que pueda haber alguna clase de reconciliación es inaudito, ¿no? Y por otra parte, que las reconciliaciones y cosas de ese orden en las sociedades no se dan por ley ni por decreto. No. En todo caso, son procesos culturales muy largos, y que además tienen que pasar necesariamente por la justicia. Es decir, en la medida en que siga habiendo impunidad, difícilmente puede haber reconciliación. Reconciliarse con quién, reconciliarse con Echecolás. Claro. Podríamos decir que es un plan sistemático, como también dijimos en dictadura, que fue un plan sistemático. Lo es en un gobierno elegido, pero que tiene el mismo modus operandum, digamos, que la dictadura. Yo me atrevería a decir que es la pata civil de aquella dictadura, y que Massot es heredero de esa pata civil. Yo creo que hay todo una concadenación. O sea, no es casualidad de que estos de que levanten las baldosas con la pintura de los paños, también con que en el museo que hay atrás de la Casa Rosada se saquen y se pongan los cuadros de los dictadores y se lo ponga como el expresidente, y están apareciendo todo eso, y es una forma de naturalizar. Yo creo que hay todo un estudio de facto, así lo han nombrado, como si fuera un honor. Pero aparte creo que a los que tenemos la edad que tenemos y hemos pasado por esto y conocemos quién es Macri y cuál es la historia de Macri, tal vez lo que nos sorprende es la desfachatez y el desparpajo con que se están imponiendo las cosas. Pero evidentemente formaron parte de ese golpe cívico-militar. Los intereses son los mismos intereses, y cada derecho es un negocio, y vienen avasallando absolutamente todo. Por supuesto que el ciudadano común tardará en darse cuenta de esto, como nos ha ocurrido a nosotros también, ¿no? Que viene con es una vorágine, digamos, de que viene venciendo todos los derechos que habíamos conquistado y en los que estábamos tan cómodos todos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo creo que además una de las declaraciones que me parece que son interesantes, ¿no? que se han producido esta semana, es una que hizo el Papa Francisco, ¿no? Dijo algo interesante al término de su gira por Latinoamérica, específicamente en el Perú, ¿no? En la Amazonia. Dijo, nosotros estábamos en busca de la patria grande, y ahora estamos sufriendo un capitalismo inhumano, ¿no? Un capitalismo inhumano, un capitalismo salvaje, ¿no? Y esto es parte de una ola, digamos, tenemos que decir que es algo que no está sucediendo solamente en nuestro país, sino que este totalitarismo corporativo que decía recién Bocha, que es la expresión que usa Zaffaroni para referir lo que está sucediendo en nuestro país, es algo que está sucediendo a nivel global, digamos, una suerte de totalitarismo corporativo, donde los CEOs, digamos, son los representantes de las grandes corporaciones, de las grandes multinacionales, que son los que efectivamente están al mando de los estados, digamos, y son los que realmente están en el poder, digamos. Pero mirá qué dato interesante, 42 personas en el mundo poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Eso nos tiene que decir algo, ¿no? Totalmente, sí, bueno, nos habla fundamentalmente de la monstruosa desigualdad que produce el capitalismo, que ha producido siempre, por otro lado, ¿no? Porque
el capitalismo nace, como dice Marx por allí, nace manchado en barro y sangre desde sus orígenes, ¿no? Pero es una desigualdad que se viene acentuando, que se hace cada vez más monstruosa, y por eso este sistema en el que nosotros estamos viviendo cruje por todos lados, ¿no? Es decir, cruje desde el punto de vista político, cruje desde el punto de vista económico, y cruje también culturalmente, digamos, porque propone un modo de vida y una cultura que muchos definen sencillamente, yo acuerdo con eso, ¿no? Una cultura de la muerte, ¿no? Algunos hablan de una tanatopolítica, una política de la muerte, ¿no? Entonces, esa especie de vorágine de individualismo feroz, es imposible que se reconozcan los derechos y por supuesto se ve eso reflejado en un retroceso de los derechos humanos, porque no es posible pensar en términos de derechos desde un punto de vista individualista, egoísta, sino que es necesario pensarlo en términos del bien común, ¿no? Es decir, la cuestión de los derechos humanos está en pugna también, porque hay algunas concepciones extremadamente liberales de los derechos humanos. Yo siempre sostengo que todo lo referido a derechos humanos también hay que pensar en otras tradiciones, que no es solamente la tradición liberal. Hay que pensar en el concepto de bien común, que es un concepto muy antiguo, que viene desde Aristóteles, que pasa por Santo Tomás de Aquino, que incluso por esa vía llega a la doctrina social de la Iglesia, que informa, por ejemplo, todo el constitucionalismo social. Cuando pensamos en figuras como Arturo Sampay, la Constitución Social de 49, ahí el concepto de bien común es un concepto fundamental. Algo de esto hablábamos la vez pasada, ¿no? En el encuentro anterior nos recordábamos esa frase de Perón que decía: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Es decir, eso parte de la premisa fundamental de que los derechos, digamos, se viven y se realizan en comunidad. Lamentablemente, Eduardo, tenemos que hoy terminar acá. Pero sí te vamos a convocar siempre que estés dispuesto. Te agradecemos muchísimo, por favor, y esperamos que la gente pueda recibirlo, que lo entienda bien. Ojalá, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Comenzá tus mañanas informado, junto a Juan Antonio Izaguirre y Concepción Siglo XXI. Entrevistas, comentarios, análisis, deportes y repercusiones minuto a minuto en la web. Concepción Siglo XXI por Radio Total. Arriba de la mesa algo no puede faltar. El pan de cada día lo puedes encontrar en Panadería San Carlos, donde la docena tiene crecer. Panadería San Carlos, donde te conviene comprar. Al momento de controlar plagas, Chau Bicho es la solución. 30 años de servicio nos avalan. Asesoramiento y seguimiento continuo para su seguridad. Chau Bicho, Moreno 160, teléfono 1554-3305. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. zonarus.com.ar de Río Uruguay Seguros. Desde el Pie, un programa de opinión y reflexión de temas de interés del país. Diagramado por ciudadanos comunes, con diferentes oficios y tareas, pero mismos ideales e intereses en el bien común. Desde el Pie, donde debatimos sobre temas actuales y atemporales, en comunicación con compañeros de distintos departamentos de la provincia. Sumate a Desde el Pie, miércoles de 21 a 22 y repetición sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Total 90.9. La aurora crece desde el pie, crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Llegamos para conocerte y nos amigamos. Nos escuchamos y nos sentimos cada vez más cerca. Fuimos de visita a cada lugar que nos invitaste y compartimos hermosos momentos. Por eso cada día nos encontramos. Radio Total, donde vos querés estar.
Bien, seguimos con el programa, con la segunda parte del programa. Y le explicamos por ahí, cuando nosotros programamos el programa, hay muchos temas que exceden a la capacidad nuestra. Entonces es ahí cuando recurrimos a especialistas y a especialistas que tenemos acá en Concepción del Uruguay. Hoy en la mesa tenemos invitado, por suerte, al abogado Sergio Ricardo Abete, especialista en Derecho Laboral. Su conocimiento teórico y por la cantidad de personas que tiene en su estudio puede demostrar que está a la altura de informarnos qué es lo que es la reforma laboral. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá. Sí, bueno, vamos a hablar de lo que es la reforma laboral, la lamentable reforma laboral que está a punto de sancionarse en el Congreso. Hay solamente un proyecto de ley que se ha esbozado, pero no se ha concretado, gracias a Dios, todavía, que es una reforma laboral que está directamente emparentada con la reforma laboral que se efectuó en Brasil, que el gobierno de facto de Michel Temer impulsó en Brasil con bombos y platillos como que era la solución para combatir el desempleo, para generar nuevas fuentes de trabajo y demás, y la realidad le demostró que no fue así, totalmente al contrario. Inclusive le costó el puesto del ministro de Trabajo, porque ellos preveían un aumento del empleo y de la registración del empleo aproximadamente en 26.000 puestos de trabajo, y al cabo de un año la realidad demostró que no solamente no se generaron más puestos de trabajo, sino que se perdieron más de 12.000 puestos de trabajo. Entonces viene este gobierno a pretender hacer lo mismo. La ley que impulsan es prácticamente similar a la de Brasil, la han tomado como modelo y está visto que no va a funcionar. Por supuesto que no va a funcionar porque se les cercenan muchos derechos a los trabajadores, muchísimas conquistas, y lo único que hacen es favorecer lo que es el empleo en negro, la precarización laboral y las consecuencias nefastas. O sea, podemos decir que este proyecto de ley, la última reforma grande laboral que hubo, importante, fue la de Carlos Menem, que fue espantosa para los derechos de los trabajadores, pero al lado de la que pretende este gobierno podemos decir que es hasta progresista. ¿Qué ejemplo concreto podés dar más o menos? ¿Qué es lo que hay en el anteproyecto? Y mira, este anteproyecto contempla varios puntos, sustanciales en lo que hace la reforma, o sea, a los temas laborales principales. Arrancó con algo que se vetó antes de que pudiera empezar a charlarse, que era el concepto de lo que era el trabajo, ¿no es cierto? Ya tomaba al trabajo como una mercancía y hablaba de que debía cooperar el patrón con el obrero. Por supuesto, debían cooperar en lo que era la materia de producción, pero no en los resultados de esa producción. Eso por supuesto que se vetó porque era insostenible. Y después sí, empieza todo lo que son los puntos neurálgicos de la ley de contrato de trabajo que se modifican, y como es costumbre en este gobierno, siempre es en contra del trabajador. O sea, si nos ponemos a ver qué ley ha sancionado este gobierno a favor del pueblo, tenemos que concluir que absolutamente ninguna. Todas han sido negativas, lo que es, si nos referimos a pueblo, como la masa obrera, ¿no? Como la gente de trabajo, la gente de laburo. Y así, por supuesto, que se le dan prerrogativas a las empresas, ya sea con respecto al blanqueo del trabajo en negro, con respecto a las indemnizaciones, con respecto más concreto, ¿qué sería solamente el blanqueo o la indemnización? Bueno, la indemnización. Indemnizaciones. Bueno, por ejemplo, con respecto a las indemnizaciones, que eso fue lo que en Brasil fue nefasto porque las empresas empezaron a despedir gente, muchísima gente fue despedida. Es que en la ley actual, en la ley de contrato de trabajo que nos rige, se toma para, si vos despedís a un obrero, del último año de trabajo, el mejor sueldo, incluido todos los rubros remunerativos. Dentro de esos rubros remunerativos, por supuesto que están las horas extras, las comisiones, todo lo que se te ocurra, la incidencia del SAC y demás. Entonces, quizás un trabajador tuvo, en un mes de trabajo normal ganaba, por decirte, 15.000 pesos, y quizás un mes, porque trabajó mucho más ese mes o porque generó más ingresos por comisiones o por lo que fuera, su sueldo, tuvo la suerte de cobrar un mes 21.000 pesos, para el último año se tomaba, para la liquidación por indemnización,
se tomaba ese sueldo de 21.000 pesos que era el del último año. Con la ley, con este proyecto de reforma, no, se toma directamente el salario básico, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de incidencia respecto a esos rubros extras o sea que va a ser muchísimo más barato para la empresa. En esto el beneficiado es la empresa. Por supuesto, no, y que hay todo, actividades como, por ejemplo, los del pollo, donde las horas extras pesan muchísimo sobre el sueldo, y sobre las horas nocturnas, y sobre cantidad de cosas extra que hacen al básico. El básico capaz es chico, pero todo lo que se le agrega, y todo eso se pierde al momento de la indemnización, ¿no? Todos esos rubros extraordinarios se pierden con este proyecto de ley, que fue lo que hicieron los brasileros, o sea, la reforma brasilera, ¿no? Con respecto a esto de el blanqueo, que es importante porque sabemos que desde siempre hay un problema estructural en Argentina de que hay una parte de economía negro. Tal cual. Y eso en el gobierno anterior se venía bajando, y ahora de vuelta remotamos y el negro empieza nuevamente a caminar, y bueno, y es un sector muy grande y es el más débil de la cadena, que está desprotegido. ¿Con esto se arreglaría eso o se complicaría más? No, por supuesto que no. Se complicaría más. Lo que pasa es que este proyecto de ley significa una condonación de deuda infernal en favor de los empleadores. ¿Por qué? Porque se le permite a los empleadores, con respecto al blanqueo que me estás preguntando, registrar a todos los trabajadores que tengan en negro sin pagarle aportes. Es una cosa de loco. Un empresario que tenga un empleado 30 años en negro, que aunque parezca mentira, pasa en nuestro país, porque en mi estudio ha concurrido gente con 30 años en negro, aunque no se pueda creer, es así, que por supuesto que gente cuando se quiere jubilar no se puede jubilar, con todos los trastornos que eso significa. Con este proyecto de ley lo van a poder blanquear a costo cero si lo hacen dentro de los 6 primeros meses de la sanción de la ley, y con una condonación de deuda del 70% si lo hacen en los segundos 6 meses, y se le van a reconocer solamente 5 años de aporte, que van a poder pagar una moratoria, que vos sabés bien lo que son las moratorias en nuestro país, que es siempre para beneficiar al infractor, y bueno, y de esa forma por supuesto que en masa los empleadores van a registrar a sus trabajadores, y por supuesto que en masa lo van a despedir, porque le van a reconocer una antigüedad mínima, y después los van a despedir. Eso es, por supuesto, que no hace falta ser un sabio en el tema. Claro, va a ser así, yo lo ¿cierto? quería comparar con el proceso anterior, del gobierno anterior. El gobierno anterior reconoció en mucha gente que no había hecho el aporte, pero había trabajado toda su vida. Entonces demostraron que trabajaron, y el Estado decía, bueno, nosotros que teníamos que hacer el control sobre el patrón, porque es el patrón el que tiene que hacer el aporte, no es el empleado. Es el patrón que tenía que cumplir, no es el empleado el que está fallando. El empleado está en muy bajas condiciones como para decirle, mire, usted hágame los aportes, porque el patrón le va a decir, bueno, si queremos crear aporte, busco otro que no me hinche y pongo otro. Claro. Entonces la obligación de controlar era el Estado. El gobierno anterior dijo, bueno, ese cumplimiento el Estado no lo había hecho. Lo desprotegió al trabajador, y por lo tanto te reconozco esos 30 años y te doy una jubilación para que vos... Por supuesto. Entonces era el Estado el que le pagaba ese error. Ahora, con esta nueva modificación que se quiere hacer, se beneficia el patrón porque no hizo el aporte, y se le castiga, en vez de ser el Estado el que diga, bueno, está bien, el patrón lo beneficiamos, pero también el Estado, entre todos, vendría a ser... Podrían reconocer la actividad. Reconocemos los 30 años que vos trabajaste y los aportes. No, dice, bueno, ahora la responsabilidad es del empleado solo. Y le reconocen 5 años nada más. Y le reconocen 5 años. O sea, después de 5 años para atrás... El obrero que estuvo 30 años se va a encontrar con la triste realidad que va a tener reconocido solo 5 años, y que va a estar legitimado ese proceder del empleador de haber tenido un empleado durante 30 años en negro. Yo creo que esta es la mejor prueba de cómo la democracia se desgrana. O sea, pasa a ser como un envase, pero en el contenido no tiene nada, porque utilizan la ley justamente y la democracia para joder al más débil. Bueno, ¿y eso qué democracia es? Hay que definir lo que es democracia, entonces, ¿no? Y para no seguir engañándonos. Y yo voy a decir algo muy vulgar. Se fomenta el negreo. Pero por supuesto, Totalmente. Es que es un negocio. ¿Y a vos qué te parece? Si a vos el Estado te da la posibilidad de tener un empleado en negro durante muchísimos años, y después viene el mismo Estado y te dice, yo te dejo, te perdono toda la deuda que se generó. Claro. Bueno. Yo lo que digo, en España se hizo algo parecido,
Y las consecuencias fue, como por la flexibilización, fue de que todos los que tenían antigüedad y que tenían derechos, se los echó. Y se empleó uno nuevo, uno joven nuevo, que tenía todas las promociones y que no se le hacía ningún aporte. Claro. O sea que para lo único que sirvió en España fue para sacar la gente que tenía muchos derechos en forma barata y poner lo que se llama los contratos basura. Eso claro. Es lo que está haciendo y lo que se está quejando los sindicatos de España. Sí, Sergio, recién hablaste de las horas extras. Es todo un tema eso, porque se habla de un banco de horas. Claro. ¿Podés explicar algo de eso? Sí, cómo no. Bueno, eso también se ha vetado antes de la presentación del proyecto, porque todo el mundo se opuso y calculo que no va a ser objeto de discusión en el Congreso, porque también, o sea, eso junto con el concepto de trabajo fueron las dos cosas que digamos que ya, si Dios quiere, no van a formar parte ni siquiera del proyecto, que era por el cual el trabajador podía, o sea, el trabajador hoy por hoy tiene la obligación de cumplir una jornada laboral preestablecida con el patrón, pero generalmente es de 8 horas, ¿no es cierto? Las 2 horas en un horario cumplido, que es uno de los elementos intangibles del contrato de trabajo que no se pueden modificar, salvo por voluntad concurrente de las partes. O sea, si el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo, se puede modificar el horario de trabajo, pero siempre cumpliendo la jornada laboral que prevé la ley. Pero bueno, cualquier hora que exceda esa jornada de trabajo es hora extra. Con este proyecto, que en Brasil sí se instituyó y bueno, y tuvo consecuencias nefastas, el trabajador puede pactar con el empleador un banco horario donde las horas extras ya no van a pasar a ser hora extra, sino que son horas que le gana, para que se me entienda. ¿Compensatoria? Sí, algo así. Como que, digamos, las horas de más que él trabaja va a poder restar a la semana subsiguiente, por ejemplo, o al mes subsiguiente, o dentro de un periodo de tiempo, y que en ese horario que él trabajó de más acá, no pueda no las trabaje más adelante, exactamente. ¿Qué es eso? El problema, digamos, fundamental de esta ley, la ley de contrato de trabajo argentina es una ley que desiguala para igualar, o sea, porque no se puede poner en un pie de igualdad de condiciones a un trabajador con un empleador. ¿Por qué? Porque en un contrato de alquiler, por ejemplo, en un negocio de contrato de alquiler de compra-venta, las dos partes están en igualdad de condiciones. En un contrato de trabajo no están en igualdad de condiciones, porque el que, por supuesto, económicamente fuerte es el empleador y el económicamente débil es el obrero. Entonces, ¿qué hace la ley de contrato de trabajo con muy buen tino? Desiguala para igualar. Entonces, por eso no somete, digamos, al trabajador a tener que negociar con el empleador, sino que son principios de orden público que están regulados en el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Que son normas irrenunciables. Partamos de la base que otro punto neurálgico de esta ley que es espantoso, es el tema de la renuncia de los derechos laborales, que nunca se había podido hacer hasta este momento. Por eso yo digo que esta ley, con respecto a la de Menem era progresista, porque ahora los trabajadores van a poder renunciar a su derecho de trabajo, a sus derechos laborales ya adquiridos y reconocidos legalmente, y eso va a hacer que se va a colocar al trabajador en igualdad de condiciones que el empleador, ¿verdad? Sí. No sé si se me entiende. ¿Qué era eso de la autoindemnización? O sea que... Claro. La autoindemnización, ellos lo que buscan en este proyecto de ley es equiparar la indemnización de un trabajador con lo que es el fondo de desempleo para un trabajador de la construcción. Necesariamente les tengo que aclarar, el trabajador de la construcción, por ser un trabajador de lo que se lo denomina golondrina, donde generalmente su fuerza de trabajo se afecta para una determinada obra, y puede ser que el empresario de la construcción, no sé, deje de construir un barrio de 150 viviendas para pasar a construir una casa, entonces tienen que prescindir de mucha mano de obra, y que por supuesto que no tendría espaldas para poder indemnizar a todos sus trabajadores en caso que eso le suceda. Existe lo que se llama el fondo de desempleo, y ese trabajador se rige por una ley distinta a la ley de contrato de trabajo. Si bien la ley de contrato de trabajo se aplica supletoriamente, ellos se rigen por la ley 22.250. Esa ley lo que prevé es el fondo de desempleo, que al trabajador mes a mes se le va descontando un aporte para ese fondo de desempleo, para que integre ese fondo de desempleo, y cuando el trabajador deja de trabajar, va y cobra todo ese dinero que juntó. Pero ¿cuál es el tema? Que el trabajador de la construcción tiene derecho a ese fondo de desempleo
así lo despidan o renuncie. O sea, si un trabajador de la construcción renuncia, tiene igual derecho a ese fondo de desempleo. Cosa que no va a pasar acá, porque acá también quieren hacer un estilo de fondo de desempleo, por así decirlo, que se va a regir por una ley especial, que todavía no está ni siquiera, confeccionada o elaborada, pero ¿qué va a pasar con los trabajadores que renuncian? ¿No es cierto? No, resulta que el mismo trabajador, mientras trabaje, se va a estar pagando su indemnización. Ahora, ¿qué va a pasar cuando renuncie? No lo han dicho, ¿no? A mí me quedaba una pregunta respecto de los monotributistas. Bueno, los monotributistas, claro. Lo que quiere hacer este gobierno también, cosa que nunca estuvo reconocido tampoco, era que el trabajador va a existir, o en este proyecto existe, el trabajador monotributista. Significa que un trabajador va a poder llegar a tener hasta 4 colaboradores, ¿no? ¿Cómo? 4 colaboradores, exacto. Entonces, que van a trabajar para la empresa, pero que van a depender del trabajador. O sea, vamos a tener trabajadores que dependen de trabajadores. O sea, yo voy a tener 4 ayudantes. 4 ayudantes, y esos estarían subcontratados por mí, sería algo así. El nombre que le han puesto es exactamente trabajador autónomo. Es una cosa de locos, pero es real. O sea, eso tendrían que tener un talonario boleta. Eso, y no sé cómo lo van a instrumentar, sinceramente. O sea, como todo lo que hace este gobierno viene traído los pelos. Y bueno, vamos a ver cómo lo instrumentan y qué consecuencias tiene. Yo mañana estoy en un puesto, por ejemplo, en una empresa avícola acá, en Concepción del Uruguay. Tengo 4 ayudantes y de a poco se va quedando cada vez menos es mi sector. Sí. Y van agregando gente nueva y pasan a ser ayudantes míos y no compañeros. Son trabajadores independientes, así se les llama. Para eso también ellos dicen que eso se va a regir por una ley. Como terciarizado. Claro, eso a su vez. Bueno, el tema del trabajo terciarizado es otra cosa de esta ley. Es, digamos, el trabajo terciarizado viene a derogar, si se quiere, lo que es el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde para todos aquellos servicios que se le preste un empresario para otra empresa, que tengan que ver con el objeto, la finalidad de esa empresa, son solidariamente responsables con la empresa principal, o sea, el empresario principal y el subcontratado, por así decirlo. El sentido de esa norma tiene un sentido muy lógico, que es efectivamente evitar la precarización laboral. Dicho, con el texto desnudo de la ley, quizás no se entiende, pero para que se entienda puedo poner un ejemplo. Es el típico caso de los trabajadores cazadores de pollos, por ejemplo, ¿no? Vos tenés una empresa, como puede ser Granja Tres Arroyos, FEPASA o Super, que tienen, que por supuesto que tienen cazadores de pollos que van, son grupos de 8 personas, 9 personas que van hasta las granjas de pollo y cargan esos pollos en las granjas integradas para esos frigoríficos y en camiones de ese frigorífico y se llevan al matadero del frigorífico. Todos esos servicios, si vos te fijas acá en Concepción del Uruguay, están todos tercerizados. Pero todos los fallos acá de Concepción del Uruguay, de la Cámara y del Superior Tribunal de Justicia han determinado la responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque generalmente quienes aparecen como empleadores de esos trabajadores son empresarios, entre comillas, que en rigor de verdad no tienen absolutamente nada a nombre de ellos, y lo único que hacen son como una especie de prestanombre para precisamente, menguar lo que es la responsabilidad del empresario principal, que es el frigorífico. ¿Y eso con la nueva ley qué va a pasar? Y con eso van a bajar los juicios a los frigoríficos. Claro, anulan lo que es, este proyecto de ley, la responsabilidad. Yo creo que eso va a ser objeto de una cantidad soberana de tachas de inconstitucionalidad y demás, porque es muy inconstitucional, porque va a pasar eso. Cualquier empresario se va a nutrir de un prestanombre que es absolutamente insolvente, y ese empresario de buena primera seguramente monotributista, va a contratar a trabajadores. Que generalmente es gente que tiene mucha carga horaria. Vos ves lo que es los trabajadores, puntualmente los cazadores de pollo, tienen una carga horaria y un régimen de trabajo que es espantoso. Inhumano, absolutamente. Y esas cuadrillas de pollo trabajan 8 por 8 por 8, o sea, están todo el día trabajando. Y bueno, ¿qué va a pasar ahí? Cuando, por ejemplo, ese trabajador le haga un juicio laboral eventualmente a la persona que lo lleva, va a ganar el juicio seguramente, pero no lo va a poder cobrar,
porque esa persona va a ser insolvente, ¿no? Claro. A mí me pasa en el ejercicio de la profesión eso. Yo, en los juicios que la gente ha ganado contra estos cazadores de pollo, jamás los cazadores de pollo pagan los juicios, lo que lo pagan son los frigoríficos, obviamente. Sí. Pero bueno. Mirá, Sergio, esto da para mucho y yo creo que todavía la intención nuestra era para que la ciudadanía, ya que todavía no está la ley, sepa de qué se habla, porque generalmente se habla en forma muy técnica, entonces el ciudadano común cree que es una tontería más o algo técnico, y esto le va a afectar a todos los trabajadores. Por eso agradecemos tu claridad, tus ejemplos, y te vamos a convocar, si vos querés, para próximas, a medida que el gobierno vaya avanzando en esto, porque promete que lo va a hacer ahora, ya que no lo puede meter todo junto, lo va a hacer en cuotas. Sí. Entonces vos nos vas a ir clarificando en qué está haciendo el gobierno. Cuando quieran, para mí es un gusto estar acá realmente. Una última pregunta, decímelo. ¿Legalizaron el látigo? ¿Está? Porque es lo único que le falta, más o menos. Solamente eso, solamente. Trabajo esclavo. El puntero. Medio como las pirámides de Egipto, ¿viste las películas? Le falta legalizar el látigo y ya estamos hechos. Sinceramente que la gente no sabe si esta ley se llega a sancionar. Desgraciadamente la gente no sabe la que le espera a los trabajadores. O sea, honestamente, no es por ser, digamos, pájaro mal agüero, pero es real, o sea, es lamentable. Este proyecto de ley es lamentable. Por eso queremos informar. Por supuesto, como ustedes quieran, yo soy materia dispuesta para estar acá. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Bueno, y por hoy terminamos con nuestro programa. Espero que les haya sido útil para comprender la realidad que estamos viviendo, porque a veces con los medios habituales que la gente acostumbra a escuchar y ver no alcanza. Y antes de irnos queremos agradecer a nuestros auspiciantes. Tenemos un auspiciante más y muchas gracias. Empiezo por el último entonces. Agradecemos a Pizzería Los Presidentes en Boulevard Montoneras y 9 de Julio, cuyo teléfono es 42 12 90 y les comunicamos que los domingos por la noche está cerrado. Así también agradecemos a Remises Acción y a Roticería Tía Beba de Alberdi 605, que hasta el 29 están de vacaciones. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y la repetición, recuerden, el sábado a las 9 de la mañana. Auspiciado por Remises Acción. Corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre,
te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Organización Córdoba, del licenciado Daniel Córdoba.